Vamos a ver en este vídeo cómo realizar proyectos de investigación cualitativa, algo que bueno, os puede venir muy bien para abordar la elaboración de un TFM desde esta perspectiva. Las cuestiones que queremos ver son pues esas que aparecen en pantalla, ¿no? Primero haremos una introducción, posteriormente haremos una clarificación inicial y muy importante, posteriormente ya abordaremos el marco teórico, el método. Después hablaremos de las decisiones que tenemos que tomar a la hora de planificar, a la hora de ejecutar un estudio de investigación cualitativa, para posteriormente pues hablar de cómo hacer la presentación de resultados y para finalizar, bueno, pues cómo plantear pues las conclusiones de la discusión. Por último, pues planteamos una serie de lecturas recomendadas. Estos temas los vamos a dividir en 3 vídeos, este es el primero de ellos, y bueno, pues en este primer vídeo vamos a hablar principalmente, bueno, pues de la introducción y la clarificación inicial. Investigar, bueno, consiste al fin y al cabo, pues hacerse preguntas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues tratar de responder a esas preguntas de investigación aplicando una serie de procedimientos sistemáticos de recogida y de análisis de información. Claro, gracias a, bueno, pues a esa visión científica, a esa rigurosidad en los procedimientos, pues esta investigación, este estudio que vayamos a hacer, pues puede aplicarse a la mejora de una realidad educativa determinada, ¿no? No cabe duda de que poder investigar es ya en sí un privilegio, más en el ámbito educativo, ¿no? Donde quizás los resultados de la investigación no tienen tanto impacto, no son tan, digamos, tan mediáticos como en otros ámbitos, como es el caso, bueno, pues de las ciencias naturales, de la biología, de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto tampoco son tan lucrativos, ¿no? Hemos visto pues recientemente cómo, bueno, pues las investigaciones para, digamos, contrarrestar el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 que ocasiona la COVID-19, pues en algunas empresas a nivel mundial ha generado también pingües beneficios, ¿no? Algo que no suele ocurrir mucho en nuestro sector, en el ámbito educativo, ¿no? Pero ¿son por ello menos importantes los resultados de la investigación educativa que los de la investigación médica, por ejemplo, o farmacéutica? ¿Deberían ser, digamos, unos resultados como de segunda categoría? No sé, yo creo que no, ¿no? Estoy seguro de que vosotros tampoco, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que la investigación en general debe formar parte, digamos, del andamiaje que debe de tener un profesional de la educación, ¿no? Es decir, la formación de todos los profesionales de la educación, pues tienen que tener o deben de incluir esos conocimientos básicos necesarios para investigar. Y claro, el TFM que vais a hacer en este máster, pues es una excelente oportunidad para poder convertir estos conocimientos en una, digamos, apuesta práctica, ¿no? No en un simple cursillo o bueno, pues un seminario sobre técnicas de investigación, sino algo que os faculte y que os dé la posibilidad de investigar en el futuro sobre vuestra propia praxis educativa. ¿Qué objetivo me planteo yo con estas clases, ¿no? Con estas 3 sesiones en vídeo que os quiero transmitir? Primero, motivaros a hacer un TFM desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor que una perspectiva cuantitativa. Sí os adelanto que posiblemente sea una opción que os pueda complicar la vida, pero sin duda va a ser con la que más vais a aprender. También, bueno, pues pretendo aportaros una serie de consejos que, bueno, pues pueden servir, ¿no? Para, digamos, tomar después decisiones que van a formar parte de un proceso de investigación cualitativa en este caso. Como decía, bueno, antes de empezar, quiero hacer una clarificación, ¿vale? Después pues, abordaremos el marco teórico, después hablaremos del método, de las decisiones a la hora de planificar un proyecto de investigación cualitativa y por último de los resultados y la discusión, ¿no? Esta es la estructura que va a tener pues estas 3 sesiones en vídeo que quiero grabaros. Aviso a navegantes, en primer lugar, ¿no? Antes que nada, pues tenemos que recordar una cosa muy importante. ¿Qué establece la normativa del TFM en nuestro centro, en nuestro título, en este máster, en la universidad? Y segundo, que el tutor, la tutora, va a ser siempre el primer referente que vamos a tener y es a quien debemos de, bueno, dirigirnos, ¿no? Para cualquier duda, cualquier cuestión, ¿no? Es nuestro jefe en ese sentido, ¿no? Vamos a clarificar en primer lugar, y además es una de las tareas más complejas, ¿no? Y es dejar claras algunas cuestiones. En primer lugar, deciros que un tema
no es un problema de investigación. Claro, el enfoque metodológico que yo aborde, o que yo adopte, mejor dicho, cuando voy a abordar un proceso de investigación cualitativa, va a condicionar las preguntas de investigación que me haga. Por tanto, claro, las preguntas van a implicar elecciones metodológicas. No es lo mismo abordar una investigación cualitativa desde la teoría fundamentada, que desde un enfoque etnográfico, que desde, bueno, pues cualquier otra de los métodos que vamos a ver, ¿no? También es muy importante que seamos capaces de cambiar la perspectiva. Es decir, pasar de una perspectiva de fracaso, es decir, qué va mal, qué no funciona, a una perspectiva de éxito. Y abundaremos en ello ahora. Pero primero, como decía, tenemos que distinguir claramente que un tema no es un problema de investigación. Por ejemplo, vamos a elegir un tema. Dice, oye, a mí me interesa mucho la investigación sobre educación inclusiva, o a mí me interesa mucho la educación inclusiva. ¿Vale? Pues entonces tendré que leer que se ha investigado, que se ha publicado sobre el tema, para posteriormente poder formular un problema. No simplemente, bueno, me interesa la investigación, perdón, me interesa la educación inclusiva, que es ser capaz de leer sobre algunas cuestiones concretas y después formular un problema. Por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que usan los docentes para llevar a cabo una clase inclusiva basada, pues, en el diseño universal de aprendizaje? ¿Qué impacto tienen estas estrategias? Eso sería ya un problema de investigación. Pero como digo, lo primero es leer. ¿Y qué tenemos que leer cuando queremos investigar? Bueno, pues obviamente no nos tenemos que dirigir a Wikipedia ni a Google en general. Tenemos que leer, pues, revistas científicas especializadas. Si están digamos, en el Journal Citation Report, el JCR, o si están en la Web of Science, o si están en Scopus, pues aún mejor, ¿no? Pero hay muchos buscadores científicos que, bueno, pues puedo dirigir a ellos, ¿no? Es decir, revistas científicas especializadas en educación, en inclusión, en lo que queramos. También, pues, tendré que leer actas de congresos, ponencias, comunicaciones, libros sobre el tema, mucho mejor si están en editoriales que están en el SPI, en el Scholar Publishers Indicator. El SPI es un sello de calidad de investigación científica. También, pues, tendré que, pues, leer informes, documentos que hagan instituciones determinadas, organismos. Oye, pues voy a leer el informe que ha hecho la Fundación 11 el informe que ha hecho la Ciudad Inclusiva, es decir, que vayamos a instituciones también, o textos sobre metodología. Todo esto son cuestiones a las que yo me puedo dirigir para leer sobre algún tema sobre el que quiero posteriormente investigar. ¿Y por qué es importante leer? Porque en principio, bueno, pues me va a dar ideas sobre qué investigar, sobre cómo investigar. También me va a dar información sobre el problema de investigación, los instrumentos concretos que existen sobre esta cuestión. También es importante leer, pues, para conocer qué han hecho otros investigadores en el pasado. Es decir, si voy a investigar sobre la importancia que tiene la inclusión educativa en el aula de educación primaria, a lo mejor hay mucha gente que ha investigado sobre eso y, bueno, lo que yo estoy pensando investigar ya está investigado, ¿no? También puedo, pues leer me va a aportar una amplitud de perspectiva respecto a la temática, al problema de estudio que estoy viendo, y me va a permitir también situar el trabajo de investigación dentro de un contexto determinado. Por supuesto, también me va a valer para aprender más sobre los métodos de investigación, sobre su aplicación práctica, y también es importante porque me va a ayudar a valorar las conclusiones, a contrastarlas con otras cuestiones, con otros trabajos. Y sobre todo, pues, porque me va a ayudar mucho a mejorar el estilo de escritura. La escritura científica no es igual que la escritura en prosa o la escritura narrativa. Entonces, pues es muy importante por eso leer. Claro, lo primero sería formular el problema de investigación. Formular el problema de un modo claro, de un modo preciso, obviamente resoluble, relevante también, y que sea original, que aporte algo nuevo, ¿no? Claro, eso me va a permitir, pues, concretar, ¿no?, el tema que yo he planteado inicialmente para pasarlo a ser un problema de investigación. También, bueno, va a adoptar una serie de interrogantes a los que se quiere dar respuesta sobre la temática que quiero estudiar. Por tanto, pues esas preguntas de investigación, ese problema de investigación, pues no debería de pasar de 2,
3 preguntas como mucho, ¿no? Para poder dar una solución, una respuesta posterior. Pero como digo, es muy importante diferenciar entre temas y problemas de investigación. Por ejemplo, un tema de investigación, las dificultades de aprendizajes comunes en entornos en los que se trabaja pues con personas con discapacidad, ¿no? Eso es un tema, ¿no? ¿Qué dificultades de aprendizaje comunes hay en esos entornos en los que pues, trabajamos con personas con discapacidad? ¿Cómo se pasaría eso a un problema de investigación? Pues haciéndonos preguntas como esta que os pongo aquí, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que usan los profesionales de la educación en la resolución de dificultades de aprendizaje en entornos donde trabajan con personas con discapacidad? O sea, ¿qué estrategias utilizan? ¿Qué impacto tienen esas estrategias? Esos serían problemas de investigación que salen de un tema. Os pongo otro ejemplo. Voluntariado en organizaciones que trabajan por la inclusión. Eso sería un tema. Pero eso no es suficiente para hacer una investigación. Para eso tenemos que transformarlo en un problema. La participación en actividades de voluntariado ¿mejora el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad? Eso sí es un problema de investigación y podemos investigar sobre el tema. Otro tema, menores infractores y reinserción. ¿Cómo transformo eso en un problema de investigación? Pues aumenta el porcentaje de reinserción social en los menores destinatarios de programas de intervención socioeducativa. Y por último, otro ejemplo, menores infractores y reinserción. Sería el tema, ¿no? El problema de investigación podría ser cómo perciben su futuro los jóvenes infractores en acogimiento residencial. ¿Cómo planifican sus metas y qué mecanismos o estrategias ponen en marcha para su consecución? ¿Veis? O sea, es distinto plantearme un tema sobre el que quiero, aprender, para lo cual lo que tengo que hacer es solamente leer, a plantearme un problema de investigación. El paso es útil, pero es importante que seamos conscientes de ello. Claro, también tengo que plantearme qué preguntas y qué enfoque metodológico voy a adoptar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tipo de preguntas, como decía antes, van a orientar mucho el estudio que yo haga y van a condicionar sin duda el enfoque de investigación. Claro, también podemos verlo a la inversa, es decir, cada enfoque metodológico, la teoría fundamentada, pues, cualquier otro de enfoque etnográfico, pues se va a orientar a un tipo distinto de preguntas, ¿no? Si yo hago un TFM con un enfoque cualitativo, pues nuestras preguntas se van a orientar más a la descripción en profundidad, a la comprensión de los fenómenos, que a explicar o identificar relaciones entre ellos, ¿no? También, pues en un trabajo con un enfoque cualitativo se van a intentar encontrar pues perspectivas singulares de un contexto, más que la opinión mayoritaria o minoritaria de la población o subpoblación que estemos estudiando, que sí sería más propio de una investigación cuantitativa. También las preguntas de investigación en una investigación cualitativa pues van a abordar fenómenos distintos en toda su complejidad, por lo que, claro, es muy probable que no estén identificando o trabajando variables concretas, que es más propio de una investigación cuantitativa. Y por último, pues la investigación cualitativa va a privilegiar mucho más la subjetividad frente a la objetividad. Es decir, el contenido en sí frente a la cantidad. Por tanto, para plantearnos esas preguntas, según el enfoque metodológico, es muy importante también que conozcamos las expectativas que tienen, pues por ejemplo, los jóvenes en acogimiento residencial y cómo influyen estas en sus posibilidades de reinserción social, ¿vale? Esa sería una pregunta que yo me haga para investigar sobre eso, ¿no? El ejemplo que hemos visto antes. O comprender cómo perciben su futuro los jóvenes acogidos en la residencia tal, identificando qué estrategias ponen en práctica para conseguir sus metas a medio plazo o a largo plazo. Y por último, otra cuestión importante es cambiar las perspectivas. Es decir, tenemos que pasar de una perspectiva de fracaso, digamos, a una perspectiva de éxito, ¿vale? Es decir, plantear el éxito frente a la desigualdad, frente a la exclusión, ¿vale? Frente a la desventaja. Muy a menudo, pues las investigaciones educativas se centran en cuáles son esos factores que van a condicionar negativamente pues cómo progresan académicamente, cómo progresan socialmente o educativamente, ¿no? Claro, para eso, ¿qué ocurre? Pues que utilizamos informantes que van a representar un modelo negativo de una situación dada, ¿no? Pues alumnos que fracasan, desempleados sin competencia, adolescentes infractores, son algunos ejemplos, ¿no?
Entonces, la perspectiva que planteamos es por qué no nos centramos más en los modelos, digamos, positivos, es decir, aquellos que reflejan una situación deseable en materia de inclusión educativa o de inclusión social. Por ejemplo, yo me enfoco en esos casos de éxito, pues ello me va a permitir analizar no solo qué factores son los que bloquean el progreso, sino también cuáles son los mecanismos que van a permitir superar ese bloqueo. O qué elementos se están dando en una situación determinada, bueno, que son distintos o que se articulan de una forma distinta, que van a facilitar la superación de dificultades. Muy bien, pues por mi parte, esto es todo en el primer vídeo. A continuación, pues nos veremos otro que ya iremos entrando en, bueno, pues en el marco teórico y la metodología. Muchas gracias.